Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Usías, un creyente que fue a peor. Según la segunda ley de la termodinámica, las cosas abandonadas a sí mismo y con el paso del tiempo tienden a ir generalmente a peor. Las calles se llenan de baches, la pintura se deteriora, la madera se pudre, el hierro se oxida, las gomas se pasan, las personas envejecemos y morimos. Y entre lo inmaterial también sucede lo mismo. La amistad que no se cultiva se pierde, el amor que no se riega se seca, la justicia que se descuida desaparece, etc. Y en lo concerniente a la fe, que es el don que nos permite ver a Dios y a sus cosas, pasa algo semejante. La fe que no se purifica por la verdad, que no se ejerce en obediencia, que no se expresa en buenas obras, termina perdiendo su fulgor y convirtiéndose en un esperpento. La fe que se sofoca por el pecado propio se debilita y va a peor. Y esto fue lo que le sucedió al rey Usías. Usías fue un creyente que sumaba y restaba. Usías no tenía claro cuál era el modelo de fe adecuado a seguir en la vida. Obraba siguiendo el modelo de fe imperfecta, actuando en la raya. En segundo de Crónicas 26:4 se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y en segundo de Crónicas 25, 1 al 2 se dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Por tanto, si Amasías hizo lo recto siendo de corazón imperfecto y Usías hizo como su padre, quiere decir que Usías tuvo un modelo de fe en el que no era las cosas que hacía, las cosas que obraba, no eran perfectas delante de Dios. Es lo que hemos dicho antes, metafóricamente, con la frase en la raya. Actuar en la raya quiere decir en la linde entre el bien y el mal. Así hay muchas personas que actúan en la linde entre el bien y el mal. Unas veces suman buscando a Dios, siguiendo la buena influencia de alguien santo, cercano, de un sacerdote o de un profeta, como fue el caso del rey mencionado, segundo de Crónicas 26:5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Buscó a Dios en días de Zacarías. Segundo de Reyes 12:2, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Por tanto, este hombre, Usías, como otros que encontramos en la Biblia, hacían lo bueno si tenían a alguien que hacía lo bueno a su lado, ellos también hacían lo bueno. ¿Cuántos ejemplos de esto hemos visto a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas esposas son creyentes porque su marido es creyente? Van a la iglesia porque su marido va a la iglesia. Decimos esposas y podríamos decir lo contrario. ¿Cuántos esposos van a la iglesia porque sus esposas son creyentes? ¿Cuántos esposos hacen eh, lo que es bueno y recto porque sus esposas lo hacen, etcétera? Es decir, personas que no tienen luz propia y que reflejan la luz de alguien que está a su lado. Así era Usías. Hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Unas veces sumaba y otras veces restaba, siendo permisivo con la idolatría, sin hacer nada contra ella, viviendo al borde,
o en la frontera entre el bien y el mal. En 2 de Reyes 15:4 se dice: con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. 2 Reyes 14:4. Con todo eso de otro rey, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Parece que acabamos de leer el mismo versículo, y no, son dos versículos distintos. Uno en 15:4 y otro en 14:4. Se dice prácticamente lo mismo de dos reyes distintos. Esto nos muestra que era práctica común entre algunos reyes de Judá la permisividad con el pecado. Ellos no lo hacían, pero permitían que otros lo hicieran. No se metían con quienes hacían lo malo para no ofenderles, para no tener problemas. ¿Cuántos creyentes también hoy en día no hacen nada, no dicen nada? Si sus hijos tienen malas compañías o van a donde no deben o hablan mal, no dicen nada, no hacen nada para no ofenderles, para no tener problema con ellos. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas hacen lo propio con su esposo o con su esposa para no tener problemas? Pues dejan hacer. Unas veces sumaba Usías, hacía lo recto, y otras veces restaba. Usías se dedicó por entero a proteger a Judá en lo material, con un gran poderío militar. Usías fue un rey que creó una gran infraestructura de defensa y de resistencia ante un ataque imprevisto del enemigo. En 2 de Crónicas 26, 8 al 10 se dice que se divulgó su fama porque se había hecho altamente poderoso. Edificó torres en Jerusalén y las fortificó, y en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, y era amigo de la agricultura. Creó un gran ejército de fuertes y eficaces soldados muy bien armados. 2 de Crónicas 26, 11 y 13 al 15, tuvo Usías un ejército de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, y preparó para el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo máquinas inventadas por ingenieros para arrojar saetas y grandes piedras. Y en todo esto Dios le bendijo, porque trabajar y esforzarse en la vida no está mal, es algo que Dios bendice. 2 de Crónicas 26, 6 al 7, se nos dice que peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el de Jabnia y el de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes y contra los amonitas. Por tanto, él se esforzó en lo material y Dios le bendijo. Pero, ya viene ahora el pero, todo este esfuerzo material le impidió dedicar tiempo a su alma y a las cosas de Dios. Esto es común, tristemente, en muchos creyentes. Debemos trabajar, pero no vivir para trabajar. Hay creyentes que por trabajar en exceso dejan de lado las cosas de Dios y se enfrían y su fe se deteriora. Trabajar sí, ocuparnos de las cosas materiales sí. Dios quiere que trabajemos y que nos ocupemos de las cosas materiales, pero sin olvidar las cosas del alma, las cosas de Dios, sin olvidarlas. Por eso Usías fue a peor, porque no tenía un orden de prioridades correcto en el que pusiera a Dios en primer lugar en su vida. Usías fue a peor y terminó siendo un creyente orgulloso y rebelde a Dios. Nunca dejó de ser creyente, pero fue un mal creyente. Usías se enalteció, Usías se rebeló contra Dios, buscando protagonismo religioso. Hay personas que están en los caminos de Dios y buscan protagonismo. No están para bien de sus almas o de otras almas, para hacer lo que Dios
tenga a bien disponer para ellos, sino que buscan sentarse en los primeros asientos de la sinagoga. Buscan, como lo hacían los fariseos, ensanchar los adornos de su ropa para llamar la atención. Usías se enalteció y se rebeló contra Dios buscando protagonismo religioso. El enaltecimiento procede de un corazón que mira a la obra propia con orgullo. En 2 de Crónicas 26, 13 al 16, se nos dice que el ejército de guerra de Usías era de 300.500 guerreros poderosos y fuertes, con escudos, lanzas, yelmos, arcos y hondas, y con máquinas inventadas por ingenieros. Y su fama se extendió lejos, hasta hacerse poderoso. Y sigue diciendo, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El trabajo no está mal, ocuparse de él no está mal. Obtener del trabajo grandes rendimientos no está mal. El problema es que si contemplamos nuestro esfuerzo y nuestro rendimiento con soberbia, se enaltece nuestro corazón para nuestra ruina. Y esto le sucedió a Usías. El enaltecimiento y la soberbia es la antesala de la desobediencia deliberada a Dios. En 2 de Crónicas 26, 16 y 18 se nos dice que se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y se le dijo, no te corresponde a ti quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes que son consagrados. A pesar de ello, que no le correspondía, lo hizo, porque se ensoberbeció, se llenó de soberbia su corazón. Con el enaltecimiento y soberbia, Usías obró adrede, deliberadamente, premeditadamente, en contra de la palabra de Dios. En Éxodo 30, 7 al 8, se nos dice en la Biblia que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. La palabra de Dios decía que el sacerdote tenía que quemar el incienso. No el rey, no otra persona, solo el sacerdote. La palabra de Dios manda cosas, ordena cosas, pero también dice quién tiene que hacer esas cosas. Y para Dios es tan importante que se haga lo que Él ha dicho, como que lo haga quien Él ha determinado que tiene que hacerlo. La soberbia fue el pecado del ángel poderoso que se convirtió en Satanás. En Isaías 14, 11 al 14 se nos dice, descendió al Seol tu soberbia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Este ángel poderoso lucero, por soberbia, por enaltecimiento, quiso parecerse a Dios, quiso ser como Dios, y pecó. Se convirtió en Satanás. La soberbia nos aleja de Dios, nos aleja de su palabra y de su voluntad. El pecado de Usías fue reprendido duramente por Dios. En primer lugar, Usías fue advertido de su mal proceder por los sacerdotes, 2 de Crónicas 26, 17, 18, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, que son consagrados. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios.
Posteriormente, Usías se llenó de ira, contra los siervos de Dios que le reprendían, que le señalaban su pecado. Y es que los soberbios no soportan la reprensión. Los soberbios no soportan que se les señale sus errores, sus pecados, no lo soportan. Segundo de Crónicas 26:19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. Se llenó de ira. Y en Isaías 2:17 se dice que la altivez del hombre será abatida y la soberbia será humillada. Por tanto, en su pecado, Usías fue reprendido, pero por su pecado no permitió la reprensión y se volvió contra aquellos que le reprendían. Qué común es esto, qué común. Cuando una persona anda mal, no quiere escuchar la palabra de Dios. Una persona que anda mal no quiere escuchar que la palabra de Dios hable del pecado y que lo condene y que hay que salir de él. No quiere. Una persona que anda mal solo quiere escuchar palabras de bendición, de paz, todo va bien, no pasa nada. Una persona que está mal cuando va al culto, cuando va a la casa de Dios, no quiere escuchar palabras de reprensión, palabra dura de oír. Dicen los que no quieren escuchar la palabra de reprensión, palabra dura de oír. Los que andan mal solo quieren escuchar predicaciones que no les digan nada, que no les reprendan, que no les pongan ante Dios, que no les exijan hacer nada. Quienes andan mal no quieren escuchar la voz de Dios, la voz de Dios que señala y dice: tú eres el hombre, tú estás en pecado, tú has hecho lo malo, tienes que arrepentirte, tienes que salir del pecado, tienes que hacer lo bueno. Quienes como Usías hacen lo malo, no quieren escuchar la reprensión de Dios. Y entonces Dios tiene que proceder con reprensión, con duro castigo, como hizo con Usías. Usías fue humillado por Dios y le envió una gran lepra. Segundo Crónicas 26:19. Y en su ira la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Usías endureció su cerviz delante de él, y por eso fue castigado con una lepra. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere ni se goza en castigarlo. Lo hace, sí, cuando no le queda más remedio. Pero primeramente Dios nos advierte, como hizo con Usías, nos reprende, nos enseña la dirección del camino recto, para que salgamos de la senda torcida y vayamos al camino recto. Y solo cuando no queda más remedio, Dios procede con reprensión y con juicio. Usías recibió una lepra por su pecado. Esta enfermedad le hacía inmundo y le impedía estar en la casa de Dios. Los leprosos no podían estar en la casa de Dios. Segundo de Crónicas 26:20 al 21.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Él buscaba protagonismo. Usías buscaba protagonismo. No se conformaba con estar en la casa de Dios, sino quería ser el primero. Quería ofrecer él mismo el sacrificio del incienso. Y dejó de estar en la casa de Dios. Este fue el juicio de Dios para Usías. Le impidió de por vida estar en la casa de Dios. Eso no significa que Usías se perdiese. Usías siguió siendo creyente. No sabemos si se arrepintió de aquello que hizo. Puede ser que se haya arrepentido. Usías, en principio, por lo que sabemos, fue un creyente. Un creyente que hacía lo bueno unas veces y lo malo otras, y que se empobreció espiritualmente, y que como consecuencia de eso se ensoberbeció y buscó protagonismo, y Dios le castigó. Pero no podemos decir que Usías se perdiera, ni nada por el estilo, ni siquiera que se apartara, como sucedió con otros reyes de Judá, que se apartaron. En el caso de Usías, no sabemos nada de esto, solo que por aquella lepra no pudo ir más a la casa de Dios. Y Dios quiso que la vida de Usías, sus acciones, buenas y malas, quedaran registradas en su palabra para nuestro conocimiento. Justo lo acabamos de leer, justo lo acabamos de estudiar. Los libros de Reyes y de Crónicas hablan de los hechos personales de Usías, como hemos visto. En segundo de Reyes 15:6 se dice los demás hechos de Azarías, Usías, esto es otro nombre de Usías, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Dios dejó escrito parte de la vida de Usías. También los profetas Isaías, Oseas y Amós nos hablaron del contexto político, social y religioso de Usías. En segundo de Crónicas 26-22 se dice los demás de los hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Oseas 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas en días de Usías. Y Amós 1:1, las palabras de Amós que profetizó en días de Usías, rey de Judá. Por tanto, los autores de Reyes y de Crónicas hablaron de Usías, Isaías, Oseas y Amós hablaron de los tiempos de Usías. Y todas estas historias de Usías y de otros que contienen la palabra de Dios tienen el propósito de darnos a nosotros los creyentes de cualquier época una enseñanza que nos ayude a ser fieles y rectos. En Romanos 15:4 Pablo dice, las cosas que se escribieron antes, se refiere al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios 16 el mismo apóstol dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Por tanto, cuando Dios nos habla de Usías y nos habla de sus torpezas, de su pobre fe, nos habla de algo que no debe suceder en la vida del creyente. Nuestra fe no debe empobrecerse. Nuestra fe debe crecer y debe brillar más cada día. Este es el propósito de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Usías, un creyente que fue a peor.
Y hemos dicho que Usías fue un creyente que sumaba y restaba. Usías no tenía claro cuál era el modelo de fe adecuado a seguir. Unas veces sumaba buscando a Dios y otras restaba con su conducta, siendo permisivo con la idolatría. Usías se dedicó por entero a lo material, al trabajo material. Se dedicó por entero a proteger a Judá con un gran poderío militar, con gran esfuerzo, pero esto le impidió dedicar tiempo a su alma y a las cosas de Dios. Y lo peor sucedió cuando Usías terminó siendo un creyente orgulloso y rebelde ante Dios. Usías se enalteció y se rebeló contra Dios buscando protagonismo religioso y obró adrede en contra de la palabra de Dios. El pecado de Usías fue reprendido duramente por Dios, primero con la palabra y después, cuando desoyó la palabra, con una gran lepra. Y Dios dejó registradas las buenas y malas acciones de Usías para nuestro conocimiento, para que nosotros no siguiéramos el camino de Usías. En Proverbios 4:18 se nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios para sus hijos, que nuestra fe vaya en aumento, que nuestras vidas en relación con Él vayan en crecimiento, en santidad, en justicia, en amor, en bondad. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. No que decrezcamos con el tiempo, no que nos empobrezcamos con el tiempo. Dios quiere que seamos como el buen vino, que con el tiempo seamos mejores, no como el mal vino, que con el tiempo se avinagra. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a ser fieles durante todas nuestras vidas, a sumar siempre, a sumar en nuestras vidas para crecer, a sumar en nuestras vidas para avanzar, a sumar en nuestras vidas para parecernos más a tu Hijo Jesucristo en su carácter santo, manso y humilde, a sumar en justicia, en bondad, en santidad. Ayúdanos, Señor, a sumar. Que no seamos de aquellos que suman y restan, que un día hacen una cosa buena y otro día hacen una cosa mala. Ayuda a nuestra fe a crecer cada día. Que vayamos hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio que tienes para nosotros. Haznos, Señor, creyentes, dignos de ti, cada día mejores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, también por tus cuidados, por tu provisión de tantas cosas, por tu protección. Líbranos en la carretera de tropiezos. Líbranos de enfermedades. Líbranos de todo aquello que nos sea contrario para nuestra fe y seguimiento de ti. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.